Bueno, la clasificación de los muros. Los muros se pueden clasificar según su función mecánica en muros de carga, muros divisorios o muros decorativos. Según su función aislante o su posición, pueden ser exteriores de fachada o interiores. Según su posición dinámica, pueden ser fijos o pueden ser móviles, y según la constitución de sus materiales, pueden ser opacos, translúcidos o transparentes, haciendo la diferencia entre muros translúcidos, que dejan pasar la luz pero que no dejan ver, y totalmente transparentes, como los muros en vidrio. Bueno, vamos a ver un poquito de esta clasificación. Primero, los muros de carga tienen una función primordial de soportar cargas, ya sean de manera vertical o de manera horizontal. Normalmente estos muros trabajan a compresión, y su espesor constituye, eh, son mucho más amplios que los muros divisorios, y pueden contener o pueden sostener, por ejemplo, estos taludes de tierra. Son elaborados básicamente con este fin. Perdón, ¿me pueden silenciar un micrófono que por aquí está sonando un poco fuerte? Vale. Bueno, sigamos. Los muros divisorios, la función principal es la de separar o aislar y no recibir más carga que la producida por su propio peso. O sea, simplemente van a ser para dividir espacios. Eh, estos muros normalmente, cuando se utilizan en la parte interior de viviendas, se les llama tabiques de división. Cuando estos muros decorativos también pueden tener ciertos requisitos formales, por ejemplo, tener este tipo de elementos de vidrio que causan algún impacto interior dentro de las viviendas. Y estos muros ya no se, pues, son divisorios, pero también son decorativos, entonces tienen una función doble dentro de una espacialidad. Por ejemplo, hay unos muros que se elaboran de manera curva, ahora ya con el drywall y otro tipo, pues estos tipos de materiales, se puede hacer estos tipos de acabados de muros para nuestras construcciones. Sin embargo, como les decía, estos no son de carga, simplemente son o decorativos o divisorios en los espacios. Bueno, los muros, bueno, estos son muros también interiores, al interior de una residencia o de un inmueble, en este caso. Hay muros que también son exteriores para fachadas y dan unas características arquitectónicas especiales para cada proyecto. Por ejemplo, en este caso podemos ver un muro totalmente verde, lo que se está utilizando en decoración verde, y los muros interiores, por ejemplo, este muro con decoración en piedra, que nos da un acabado especial con unas características de materiales diferentes. Bueno, muros fijos, pues obviamente son los que se mantienen en su posición inicial, a diferencia de los muros móviles que permiten el desplazamiento para lograr otras configuraciones espaciales. Por ejemplo, este tipo de muros se deslizan por diferentes carriles, unos elementos de carrilera, en donde nosotros podemos abrir o cerrar estos muros y configurar, por ejemplo, espacios interiores un poco más pequeños, ¿sí? De este tipo hay muchas formas de apertura
Entonces, por ejemplo, aquí están cerrándose completamente, son estos paneles que se giran y van a guardarse así como en esa posición. Otros, por ejemplo, como estos, simplemente se instalan y como ustedes pueden ver, hay dos configuraciones espaciales. O aquí también se corren y hay dos espacios divididos pues por este tipo de muros. Entonces, ya hemos pasado por muros de carga, muros divisorios, muros interiores exteriores, muros fijos y muros móviles. Obviamente, como les decía, estos van a depender también de las características de los materiales en que estén elaborados. Bueno, vamos a ver un poquito sobre cubiertas con el fin de terminar el tema de la parte de cimientos, muros y cubiertas. Bueno, para tener como esa primera etapa del estudio de nuestra estructura. Entonces, bueno, la cubierta, ay, parece que se me va a acabar. Tengo 9 minutos, si se me acaba, volvemos a conectarnos. Bueno. Vale. Bueno. Listo. La cubierta pues es un sistema de cierre de la edificación en su parte superior que protege al inmueble de las inclemencias del tiempo, ya sea la lluvia, el viento, el frío, el calor, etc. Es un conjunto formado por la estructura en la parte inferior y por la estructura interior que la denominamos cercha y por el revestimiento de esta estructura que puede ser en diferentes materiales. Los tipos de cubierta, por ejemplo, hay cubiertas planas. Estas cubiertas pareciera ser que no tuvieran ningún tipo de inclinación, pero la verdad es que tienen una inclinación para su desagüe, ¿sí? Este tipo de cubiertas se recomienda para climas cálidos, aunque también en la actualidad, ya por las características de los materiales, hay mucha versatilidad de materiales que nos permiten tener cubiertas planas también en otros tipos de clima. Y se ha generalizado pues el uso. Todo dependerá del diseño arquitectónico que pues, nosotros queramos proponer. Las cubiertas inclinadas. Cada plano de la inclinación de una cubierta se denomina faldón. O sea, cada inclinación que nosotros podemos ver en nuestra configuración aquí en este dibujo, por ejemplo, todos estos son faldones que nosotros tenemos. Las aristas que separan cada faldón, o sea, todas estas aristas, por ejemplo, aquí hay un quiebre, ahí existe unas limas, ¿sí? Unas limas que hacen que quiebren estos faldones. Estas limas pueden ser lima ollas, que son las que son en las partes cóncavas, y limatesas, por ejemplo, las mismas cumbreras, son limatesas que hacen parte de los elementos convexos de las cubiertas. Las cumbreras o caballetes son la parte superior de nuestras cubiertas y los elementos que sobresalen de la fachada, o sea, estos son estos elementos, se les denomina aleros. Los aleros son los aleros de la cubierta. Bueno, aquí tenemos los diferentes elementos de una cubierta y en esta última tenemos ya la disposición de las aguas de nuestras edificaciones. ¿Cómo pueden ser? Por ejemplo, cubiertas a una sola agua, ¿sí? Cubiertas a dos aguas, ¿sí? Las configuraciones que son un poco más generales. Una configuración de cubierta a 4 aguas y una cubierta en pabellón. Entonces, muchachos, en relación a este tema y
¿Hay alguna pregunta? Porque de aquí en adelante viene un taller. Entonces, ¿Podríamos Oh, las clasificaciones de los muros otra vez, por favor? bueno, los muros. Aquí, clasificaciones de los muros. ¿Sí? Muros de carga, que son los muros que mirábamos, muros de carga, que son básicamente los que se construyen a compresión, para compresión, o sea, sobre estos muros que tienen un poco más de volumen, va a existir elementos de compresión mayor. Y hay muros, que son estos muros de contención, que se utilizan principalmente, se elaboran es para contener tierras, tal cual lo está presentando aquí la imagen. ¿Sí? Entonces, pero también puede ser, por ejemplo, para tanques, se utilizan para tanques de agua. Entonces, estos se configuran para piscinas, para grandes elementos estructurales contenedores de elementos que hagan empuje horizontal. ¿Sí? Ya, gracias. Vale. Entonces, muros divisorios normales, o sea, muros divisorios en ladrillo, pueden ser, en la actualidad se están utilizando muchos sistemas livianos, como el drywall, como los paneles de yeso. Eh, Hay unos muros divisorios también que están haciéndose en PVC o en plástico. Y los muros decorativos, como les digo, ya serían otro tipo de materiales que muchas veces funcionan, por ejemplo, con esos vidriobloc, un vidriobloc que son unos elementos cuadraditos en vidrio. Hay muchos elementos decorativos de eso, de colores, también en plásticos, muchos plásticos ahorita para decoración. Exteriores e interiores, creo que allí quedamos claros. Fijos y móviles, los fijos y móviles son los que nosotros mirábamos, fijos y móviles, o sea, los fijos son básicamente los que están estáticos, los móviles los que tienen algún tipo de movimiento para generar estos espacios. Y la constitución de los materiales, obviamente los opacos, los translúcidos, que dejan ver la luz, pero no dejan ver hacia adentro. En estos translúcidos, por ejemplo, hay unos elementos plásticos que después los podemos ir viendo, y los transparentes, pues obviamente los de vidrio. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Listo. Entonces, vámonos hacia el taller. Entonces, este taller es para la semana después de Semana Santa, o sea, viene siendo, o sea, la Semana Santa viene del 6 al 10, entonces esta sería para la semana del 13. Con ustedes volveríamos a tener clase el 16 de abril. Entonces, yo voy a dejar la tarea en el Classroom hasta el 15, porfa, para poder hacer la retroalimentación para la clase del 16. ¿Sí? Entonces, el tiempo máximo de entrega va a ser el 15. profe, Bueno, señor. si ahorita que se le acabe el tiempo, puede enviar la invitación al correo. Claro que sí, claro que sí. Gracias. Voy a leerles un poquito y este taller sube también al Classroom. Bueno, Gracias. entonces, el taller es taller individual, ¿vale? Se compone de dos elementos. Ustedes van a seleccionar un proyecto en internet, un proyecto arquitectónico de su interés, ¿sí? Pero que tenga planos. Yo aquí en la siguiente diapositiva les estoy presentando unas viviendas, unas casas con unas direcciones, unas páginas en donde ustedes pueden encontrar un poco la descripción de la vivienda y también encontrar planos, algunos planitos. Entonces, ustedes pueden buscar, si ustedes quieren, cualquier otra vivienda, ojalá que sean casas, o pueden utilizar estos ejemplos de casas, ¿sí? Seleccionar en internet un proyecto arquitectónico de su interés que tenga plano. Eso es lo primero.
para, primero, determinar datos generales del proyecto. Entonces, por ejemplo, el arquitecto, la fecha de construcción, el lugar donde se encuentra ubicado y si tiene el clima, si tiene. En un plano arquitectónico, identifique qué tipo de estructura tiene. Si son muros de carga, si son columnas, ¿sí? En un plano, este es en otro plano de una planta, identificar qué tipo de muros tiene, diferenciar por colores los diferentes tipos de muros. Entonces, por ejemplo, muros de carga en negro, muros divisorios en azul, muros decorativos en rojo, muros exteriores de fachada en amarillo, muros móviles si existieran en verde, ¿sí? Estas convenciones ustedes me las proponen. Bueno, 4. En la planta de cubiertas o en un corte, identificar el tipo de cubierta, si tiene una cubierta inclinada, identificar las partes de la cubierta. Entonces, todo este trabajo, máximo 5 diapositivas en PowerPoint. Y a continuación, como les decía, existen unos proyectos